llenaban el templo. Dice ahí, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Bien, santo, 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 lo leyó allí, ¿verdad? Esto apunta a la cualidad de perfección de Dios. Él es 3 veces santo. De hecho, mis amados hermanos, ningún atributo de Dios se proclama con tanto énfasis en la Biblia como el de la santidad. ¿Sí? Dice la Escritura, dice ahí hasta 3 veces santo, ¿no? Dios es bueno, por ejemplo, pero en ninguna porción de la Escritura dice que Dios es bueno, 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 ¿verdad? Dios es amor, sí, Dios es amor, pero en ningún lado dice que Dios es amor, amor, amor. Eso me sonó más bien como una canción, ¿verdad? Pero sí dice que Él es santo, santo, santo. Así dice también en Apocalipsis 4, si usted recuerda, en la adoración celestial: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. 3 veces santo, ¿sí? Entonces aquí lo que apreciamos aquí en estos primeros 3 versículos es la santidad, la gloriosa santidad de Dios, ¿verdad? La proclamación de la santidad de Dios. Versículo 4 de Isaías 6 dice: y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Fíjese bien ahí, tembló y hubo humo. No eran efectos especiales, ¿verdad?, como ahora de los que se ponen en la plataforma y estas cosas que luego se ven por ahí, sino que este es un fenómeno que anuncia o simboliza la santidad de Dios en relación con su ira y con su juicio. Dios es santo y puro y está justamente airado con los malvados, con los perversos, con los que no se arrepienten. Su justa ira está manifestada ahí en ese temblor y este humo. La relación de la santidad de Dios con la ira y la ira que viene por causa del juicio de Dios, ¿sí? Esta visión de la santidad, como hemos leído ahí, esta visión de la santidad de Dios, le mostró a Isaías quién era Él. Lo vio al Señor. Y al ver al Señor, y esto es la convicción que produce en nosotros el Espíritu Santo, al ver al Señor, Él, el hombre, es consciente de su propia indignidad. Al ver al Santo y entender su perfección y su justicia, nosotros nos entendemos como merecedores de juicio, ¿sí? Esto es lo mismo que le ocurrió, por ejemplo, a Pedro, cuando después de aquella pesca milagrosa, ¿verdad?, cuando el Señor se manifestó a él, cayó de rodillas Pedro. No sé si se acuerda de esa porción de la Escritura. Cae de rodillas y le dice al Señor: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, ¿sí? Él pudo apreciar quién era él, quién era el Señor y quién era él. Dice: apártate, soy un pecador. Pero el Señor en su gracia le dijo: no temas, ¿sí? O sea, por causa de él, Pedro, aunque se entendía indigno, podía estar cerca de él, así como nosotros, ¿no? Y ni Pedro eligió a Dios, ¿verdad?, ni Isaías, sino vemos en los 2 casos, en el de Isaías y en el de Pedro, que el Señor les llamó a él, ¿sí? No porque eran santos, no lo eran. Los 2 reconocieron que no lo eran, pero los trajo hacia sí para que lo fueran, ¿sí? Y lo mismo pasa con nosotros cuando recibimos este llamado: sean santos como Dios es santo. Luego dice el versículo 6, sigue este relato de Isaías, dice: y voló hacia mí uno de estos serafines o ángeles de fuego, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Los labios de Isaías eran inmundos, ¿sí? Dicen que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿sí? Y que aún seremos juzgados por nuestras palabras, que de toda palabra ociosa darán cuenta los hombres en el día del juicio. Por la boca sale toda la mugre que hay adentro del corazón, ¿sí? De labios inmundos habla, por supuesto, esta condición de tener un corazón inmundo,
pero que Dios desea limpiar y limpia, ¿sí? ¿Te acuerdas? Dice la Escritura también que por tus palabras serás justificado, por tus palabras serás condenado. Y algunos usan esto para decir, bueno, pues entonces repitamos la oración del pecador, ¿verdad? Y ya está, porque por mis palabras voy a ser justificado. No, sino que tus palabras muestran tu fe, ¿sí? La abundancia de tu corazón habla tu boca. Entonces, Isaías ve su inmundicia, cobra una conciencia dolorosa y urgente de resolver acerca de su propio pecado. Es un quebrantamiento propio de todo aquel que, como nosotros, un día por el Evangelio puede ver a Dios, pero al mismo tiempo, viendo la perfección de Dios, puede ver su imperfección, su grave imperfección, la propia y su propia indignidad. ¿Sí? Y entonces vemos ahí a este ministrador de Dios, a este ángel viniendo a Isaías con este carbón encendido que limpia sus labios. En resumen, podríamos decir más cosas de esto, pero en resumen, esto nos muestra que la obra de limpieza y de purificación que de alguna forma allí vive Isaías y que vivimos todos nosotros, esta obra de limpieza y purificación es de Dios, es iniciativa y acción de Dios y no nuestra. No vemos a Isaías haciendo algo para cambiar esa condición de ser hombre de labios inmundos, ¿cierto? Él tiene que recibir este favor de parte de Dios, lo cual nos habla de que lo que sabemos, los muertos no se pueden dar vida a sí mismos, ni los ciegos se pueden dar la vista a sí mismos, ni los sordos se pueden hacer capaz de oír a sí mismo. Igual de este modo, los inmundos, ningún inmundo podía limpiarse a sí mismo y bueno, pues ¿quién podrá por tanto ser santo si no es por la determinada y misericordiosa acción de Dios, que aquí en el caso de Isaías es quien le limpia, ¿sí? Se limpia su condición, pero no la limpia él mismo, no la limpia Isaías, sino que recibe este favor, porque dice la Escritura que el hombre no es señor de su camino, ni que tampoco es del hombre que camina el ordenar sus pasos. Esto es una obra de Dios, que nosotros, habituados a hacer mal, ¿cómo podríamos hacer bien? O sea, ¿cómo podríamos ser santos? Bueno, por la acción de Dios. Dios se revela a nuestras vidas por el Evangelio, nos trae conciencia de pecado, convicción de pecado, arrepentimiento, porque entendemos que hay un día de juicio, ¿verdad? Un día reservado para juzgar a cada uno según sus obras, pero Dios, así como con este carbón encendido, limpia la boca de este hombre inmundo de labios, así obra cuando concede luz al hombre y vida para que pueda creer en él y arrepentirse. Nuestra culpa es quitada, el Señor limpia nuestro pecado, debemos ser limpiados, de otro modo no podríamos estar de pie delante del Señor, porque Él no habitará con el inmundo, ¿verdad? Él no habitará con el rebelde, pero aquí entendemos que es Él quien nos hace santos, es Él quien limpia nuestra inmundicia, ¿sí? Es Él. Muy bien, habiendo entendido esto, la pregunta es, bueno, ¿y entonces nosotros qué papel jugamos en todo esto? ¿Sí? ¿Qué papel jugamos? Si Él es el que hace la obra y nos purifica, ¿qué papel jugamos nosotros en este camino de santidad, en este guardarnos y consagrarnos para Él, apartados del mundo y ahora apartados para Dios? ¿Qué papel jugamos en todo esto? Bueno, para alcanzar esta posición de ser santos, estoy hablando de una posición delante de Dios, para alcanzar esa posición nosotros no jugamos ningún papel. Esto nos es dado, nos tiene que ser dado, ¿sí? No hay la santidad no puede ser entendida como un requisito para ser justificado, ¿sí? ¿Quién podría ser justificado? Isaías cobra conciencia de su inmundicia y ¿qué piensa? Hasta aquí llegué, ¿verdad? Soy hombre muerto, o sea, yo no puedo hacer nada por mí mismo, pero Dios obra. Entonces, nosotros, ¿qué papel jugamos en el camino de santidad para alcanzar justificación y para alcanzar la posición de santos, o sea, de puestos aparte como pueblo para Dios? Nosotros no jugamos ningún papel. Lo único con lo que contribuimos a esa salvación que Dios produce en nosotros, lo único con lo que contribuimos es nuestro pecado, ¿verdad? Si a eso se le puede llamar una contribución, que es más bien una vergüenza que está puesta sobre
nuestras espaldas, por nuestra propia maldad. Bueno, para alcanzar la posición de santos es Dios quien hace la obra, pero para manifestar Dios que ha producido en nosotros esta nueva condición, ¿verdad? Esta limpieza, Dios nos llama al uso de una voluntad renovada por el nuevo nacimiento para entonces ocuparnos nosotros de ser santos. Para tener este cuidado, para ocuparnos de nuestra salvación, dice la Escritura, con temor y temblor. O sea, para ocuparnos de andar conforme a las cosas que Dios ordenó, conforme a lo que Dios mandó. Es un resultado, por tanto, de haber sido justificado este camino de santidad, este caminar en santidad que se nos demanda ahora, ¿sí? Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, ¿sí? Y ahora también su gracia no solamente ha sido poder para rescatarnos del mal, para perdonar nuestros pecados, sino que es poder para actuar como Dios demanda, para responder a este llamado. Por eso la Escritura es tan amplia en pedirnos esto, ¿verdad? El Señor nuestro Dios ha abundantemente hablado a su pueblo acerca de ser santos. Si usted me acompaña, por ejemplo, a Tito 2, vamos a encontrar cómo esta exigencia está allí en la Escritura y la encontramos alcanzable, digamos, por el Espíritu Santo que vive en nosotros. Tito capítulo 2, versículo 11. Dice allí la Escritura en Tito 2, 11. Porque la gracia de Dios, ¿ya lo tiene? Perdón, ya me adelanté. No, Tito 2, 11, perdone, Tito 2, 11. Dice allí Tito 2, 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, ¿sí? Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, ¿verdad? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros. Vea para qué se dio a sí mismo por nosotros. Uno dice, para salvarnos, pues sí, para darnos vida eterna, sí. Pero vea el énfasis de Tito. Se dio a sí mismo por nosotros, ¿para qué? Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto es sin duda un claro sinónimo, pues, del camino de santidad, ¿verdad? O sea, para ese propósito fuimos alcanzados, ese es nuestro llamado. Este es el mensaje de salvación que se proclama a todos los hombres, pero que produce santidad en aquellos que son rescatados de su pecado. Y por tanto pueden ahora, como usted y yo podemos, porque podemos, renunciar a la impiedad, renunciar a la iniquidad, a los deseos de la carne, a los deseos de este mundo, viviendo equilibradamente, haciendo las cosas que son justas y buscando en todo caminar tras el Señor, buscando agradarle. A esto le llamamos la piedad. Cuando aparece allí en la Escritura, en estas porciones de la Escritura, la palabra piedad no es otra cosa más que caminar detrás del Señor, buscando agradarle en todas las cosas. Para ese fin se entregó, según estos versículos, para redimirnos de toda maldad y para lavarnos con el fin de que pudiéramos ser hechos pueblo suyo y hacedores del bien, dice, celoso de buenas obras. O sea, gente que anda haciendo lo que Dios manda en su ley. No perfectamente, por cuanto ciertamente somos pecadores, ¿verdad? Pero sí procurándolo en todo, teniendo esto como una responsabilidad de primera importancia, llamados a ser santos, llamados a pureza, llamados a apartarnos del mal. Por eso se nos debe instruir todavía, porque ciertamente Dios produce en nosotros el querer como el hacer, pero nosotros nos ocupamos de hacer lo que Dios demanda. O sea, alguien lo puso en estos términos: Dios produce todas las cosas en nosotros, pero nosotros hacemos todas las cosas en Él, ¿sí? Él actúa en nosotros, nosotros actuamos en Él, ¿sí? Por eso hay tanta instrucción, por eso hay tantas porciones de la Escritura que nos invitan continuamente, que nos llaman, que nos convocan, que nos ordenan ser santos,
como Dios es santo, eso si has creído, por supuesto, el Evangelio, y por tanto ahora, regenerado, puedes vivir para Dios. R.C. Sproul, a quien he citado hace un momento también, y quien ha hablado de estos temas de una forma tan clara y tan amplia, ¿verdad?, en su vida ministerial, explica, por ejemplo, que no pasa ningún tiempo, no pasa nada de tiempo entre nuestra justificación, que es por fe, y el inicio de nuestra santificación, ¿sí? En el momento en que somos justificados, en que somos declarados justos, ¿verdad?, por la fe, por gracia, en ese momento comienza nuestra santificación. No pasa ningún tiempo, son acciones paralelas. Comienza allí nuestra santificación. Pero, explica, que sí pasa un buen tiempo entre nuestra justificación y el final de nuestra santificación. O sea, al ser justificados comienza nuestro proceso de santificación, el que comenzó en nosotros la buena obra. Bueno, ahí la comenzó, pero la perfeccionará ¿hasta qué día? Hasta el día final, hasta el día de Jesucristo, hasta nuestro día final. O sea, tenemos que entender esto. Nosotros no vamos, aun cuando somos llamados santos en la Escritura, y ese es un regalo de una posición que Dios nos ha dado en gracia, también es un hecho que estamos siendo santificados. El proceso de nuestra santificación es permanente, de modo que nadie puede llegar a decir, con base en un método o en lo que fuera, que ha llegado a alcanzar la santidad total, ¿sí?, sino que esto se llevará toda nuestra existencia, entre el momento en que Él comenzó la buena obra y en el momento en que la termine, pues se va a ir la vida. Martín Lutero, por ejemplo, para que lo entendamos mejor, decía que nosotros somos como un paciente mortalmente enfermo. Dice, el doctor tiene la medicina que lo curará, y en cuanto comienza a administrarle la medicina, el doctor declara que el paciente ha salvado su vida, ¿sí? Pero el paciente, aunque ha salvado su vida, todavía está enfermo, ¿sí? En cuanto la medicina pasa por sus labios y entra en su cuerpo, empieza a recuperarse, pero terminará de recuperarse hasta que culmine el tratamiento, ¿sí? En el momento en que se lo empezó a tomar, dijo, ya la hizo, ¿verdad? Ya no se va a morir, pero todavía está enfermo. Se le sigue administrando, ¿verdad? Dios sigue administrando, ¿verdad?, su poder en nosotros, el poder de su gracia en nosotros. En el momento en que nos bebimos la medicina del Evangelio, ya quedó declarado, ya no se va a morir para siempre, no está eternamente, ¿verdad?, perdido, pero todavía sigue un proceso de recuperación. Y entonces ahí es donde entendemos la necesidad de seguir el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Pues permanecer en Cristo, ¿verdad? El que permanece en mí y yo en Él, irá dando mucho fruto, ¿sí? Porque aún la medicina se nos está administrando, está pasando a nuestro corazón, ¿verdad?, que está recuperándose. Así ocurre con nuestra posición delante de Dios. Somos justos desde el momento en que creemos, empieza ahí el proceso. Nuestra salvación es segura en el futuro, ¿verdad? Ya lo es. Pero esa justificación, ¿verdad?, derivará en una santificación, en el proceso. ¿Sí? Y si no vivimos ese proceso, ¿verdad?, si no viene la santificación, el apartarse de inmundicia, el apartarse de pecado, el apartarse de fornicación, dice por ahí la Escritura, y de todo mal, pues entonces, ¿cuándo comenzó el proceso? O sea, no se puede hablar de alguien que ha sido declarado justo si no está siendo santificado. Es una cosa tras la otra, una cosa tras la otra. Para ese propósito nos salvó el Señor, ¿sí? Para ser un pueblo para sí, pero un pueblo santo, un pueblo apartado del mal. Decíamos hace unos días, nos alegra leer Romanos 8:29, ¿verdad?, que a los que antes conoció también los predestinó, y a veces nos quedamos nada más hasta ahí, yo soy predestinado, y sí, qué bueno que tú entiendes que eres predestinado, si no lo fueras no estarías en Cristo. Pero también dice, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. O sea, para ser parecidos a Cristo. ¿Y cómo es Cristo? Si no es santo, o sea, perfectamente santos. Entonces, somos
escogidos para eso. Aún 1 Pedro 1:2 dice que fuimos elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer. Entonces, bravo, somos elegidos, gloria a Dios por eso, no a nosotros, sino a Él, pero fuimos elegidos en santificación del Espíritu para obedecer. Entonces, está muy bien la fiesta, ¿verdad? Prorrumpamos, ¿verdad? En gritos de júbilo y de gozo delante del Señor, ¿sí? Pero meditemos en el propósito por el cual Él ha hecho esto. Él nos escogió entonces para ser santos como Él es santo. Dios nos predestinó para eso, nos llamó para eso, nos declaró justos para eso y nos glorificará por eso, por causa de eso, porque Él nos hizo aptos para el reino así. ¿Sí? Esto, también cuidado, no debe dar lugar a esa filosofía, ¿verdad?, que no tiene nada que ver con la verdad de las Escrituras, que dice, una vez salvo, siempre salvo. Bueno, esa verdad, eso como verdad de la Escritura es así, pero algunos toman esta frase como un pretexto para decir, bueno, yo ya soy salvo, ¿verdad? Yo ya hice mi oración, yo ya voy a la iglesia, etcétera, pues porque se confía en muchas cosas. Y dicen, por lo tanto, viva como viva, aun cuando viva consagrado al mal, pues ya no puedo perder mi salvación porque ya la recibí. Momento. El apóstol Pablo se encarga de desmentir eso para los que, no solamente para los que pensaban eso en sus días, sino también a los que hoy siguen pensando eso, cuando escribe en Romanos 6:1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Sí? ¿Cómo? Eso es imposible. ¿Sí? Si hemos muerto al pecado, no podemos vivir en pecado. Es una inconsistencia. De modo que el que vive en pecado no ha muerto al pecado, y si no ha muerto al pecado, pues está en sus pecados, ¿verdad? Muerto en sus delitos. Por tanto, ahí es como entendemos que sin santidad nadie verá a Dios. Ahí es donde queda claro. Y algunos lo viven como un esfuerzo, voy a ser santo, ¿verdad? Y empiezan a esforzarse y a hacer obras y ocuparse. Y pues sí, dice, ocúpense de su salvación, sí, pero no porque la vayan a perder o porque así se la ganen, sino sencillamente porque es el efecto, el resultado de lo que Dios ha hecho en nosotros. ¿Sí? Nuestro viejo hombre que ha sido crucificado juntamente con Cristo para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Por eso dice, y con esta escritura termino, en el Salmo 24:3, si quiere vaya a él, ahí vamos a terminar, para que nos quede claro pues, el panorama, ¿verdad? Este completo panorama, bueno, que pretende ser un panorama más o menos amplio acerca de la santidad. En el Salmo 24:3, que dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. O sea, entre paréntesis, el que es santo, ¿verdad? El santo. Bueno, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Se lo leo en una versión de traducción, la traducción lenguaje actual, que dice, solo puede subir al monte de Dios y entrar en su santo templo el que siempre hace lo bueno y jamás piensa hacer lo malo. El que no adora a dioses falsos, ni hace juramentos vanos en su nombre. Bueno, ahora que hemos oído eso, ¿quién aquí podría levantar osadamente su mano y decir, ese que dice ahí, ese soy yo, ¿verdad? Yo soy limpio de manos, ¿verdad? Y puro de corazón, y jamás he elevado mi alma a cosas vanas, jamás he engañado a nadie, jamás he jurado en falso. ¿Quién podría decir, ese que está ahí, hermano Arnaldo, que ese soy yo? ¿Nadie? Qué bueno que lo tiene usted claro. Gran error creer que tú alcanzas esa medida. Y sin embargo, pues no sé si les habrá pasado, pues yo más de una vez, o si no es que muchas, oí
sermones sobre estas palabras y eran exhortaciones a las obras, a tratar de llegarle a esa medida. Ya, hermano, el limpio de manos, el puro de corazón, hermano. Pero dice ahí, el que siempre hace lo bueno, el que jamás ha pensado hacer lo malo, el que jamás ha usado el nombre de Dios en vano. Yo creo que leemos esto y más bien deberíamos de responder así como con temor, como los apóstoles lo hicieron con el Señor Jesús, diciéndole, pues entonces ¿quién puede ser salvo, verdad? ¿Quién puede ser salvo? Pero el Señor dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Noticia de última hora, mi amado hermano, y descansa en esto. El limpio de manos y puro de corazón no eres tú. No eres tú. Pues no ves que dice la Escritura que no hay ni uno bueno, que no hay quien busque a Dios. Hemos tenido que ser revividos de esa muerte. ¿Cuántas veces, insisto, hemos oído estas palabras desde un púlpito donde se nos exhorta, como he oído recientemente incluso, a alcanzar nosotros un nivel espiritual superior, ¿verdad? Según un líder dijo hace poco tiempo, alcanzar ese nivel espiritual es, por ejemplo, el requisito para no tomar indignamente la cena del Señor. Entonces, ocúpense, o sea, sus obras. Y aún decía con jactancia, y me alegro de no haber celebrado la cena del Señor en mucho tiempo, porque si lo hubiéramos celebrado ya muchos de ustedes estarían muertos. Qué tristeza. Como si el Señor hubiera dejado ese mandato de recordar su muerte como una trampa mortal, ¿verdad? A ver quién cae. Si al tomar la cena del Señor cayeran heridos o muertos todos los que tienen pecado o que cometen pecado, pues mejor, Luis, mejor no la conmemoremos nunca, ¿verdad? Dice la Escritura que si no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero ¿por qué se dicen esas cosas? Se dicen esas cosas cuando sin humildad nos proponemos nosotros mismos a llenar esa medida y llegar nosotros por nuestros esfuerzos a ser santos. Nosotros llegando a ser santos. Nos olvidamos que somos santos porque Cristo nos ha revestido con su santidad, que su justicia es la que nos hace justos y por tanto también nos va santificando, nos va haciendo aptos para vivir en santidad. Ojo, no para alcanzar el favor de Dios, sino por causa de haberlo recibido ya. Y en eso descansan nuestras almas. Entonces, pregunto otra vez, ¿quién subirá al monte de Jehová? Jesucristo, el limpio de manos, el puro de corazón, el santo, el perfecto, por cuya santidad tú y yo que hemos creído somos cubiertos y por cuya obra en nosotros, sí, somos apartados del mal cada día y hechos cada vez más a su imagen, por la santa obra del Señor en nosotros, y santificados hasta el día de nuestra muerte, cuando iremos a reunirnos con Él, para morar con Él para siempre. Y entonces suspiramos aliviados, ¿verdad? Y descansan nuestras almas, no en nuestros esfuerzos y nuestra condición moral, sino que descansan nuestras almas al entender cómo el Señor nos ha sido refugio de generación en generación. Cuando entendemos el valor del sacrificio de Cristo y corremos a la cruz en la cual han sido ya pagados nuestros pecados. Así pues, el fundamento del Señor está firme. Dice que conoce el Señor a los que son suyos. Gloria a Dios. Pero también dice, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. No para alcanzarlo, sino por causa de haberlo recibido ya. Su favor es que podemos, en alguna manera, caminar en esta instrucción suya, en el ser santos, por cuanto Él es santo. Solo porque Él es santo y Él mora en nosotros, es que nosotros podríamos decir que somos santos por ese favor.
Pónganse de pie, mis hermanos. Esto es maravilloso. Ser santo es una posición que Cristo alcanzó, conquistó para nosotros y nos dio. Mas no deja de ser una instrucción. No la perdamos de vista. Es una instrucción dada a los que ya salvó, a los que tienen su Espíritu Santo. Y descansamos porque Él es el que hace apto al hombre para toda buena tarea. Que quede claro, mis amados hermanos, la santidad a la cual se nos llama es posterior a nuestra elección. No es la causa de nuestra elección. Dios nos eligió por su soberana determinación. La santidad a la que se nos llama es además posterior a nuestra vivificación. Nadie podría ser santo si no ha sido pasado primero de muerte a vida. Y es posterior a nuestra justificación, al hecho de ser declarados justos delante de Dios y apartados para Él. Y entonces andamos según lo que Él mandó. El que dice que permanece en Él, sí, debe andar como Él anduvo. ¿Por qué debe andar como Él anduvo? Porque ya Dios lo ha transformado, lo ha regenerado y ahora puede andar como Él anduvo. De otro modo, ¿cómo podríamos nosotros, qué jactancia, ¿no? Vendidos al pecado, como decía Pablo, y dados a la maldad, incapaces por nosotros mismos de hacer lo bueno o de enderezar nuestros caminos y nuestra vida. ¿Cómo vamos a vencer nuestros deseos así como así y llegar al nivel espiritual y entonces ser santos? Pero somos santos porque el Señor nos ha cubierto así, con su justicia, con su santidad. Si usted le dice a un incrédulo, yo soy santo, se va a burlar de usted. Va a pensar que usted se cree perfecto y además digno de ser puesto en un nicho allí, en una catedral. Porque el hombre natural no entiende de santidad. Pero nosotros hemos recibido el regalo de entender de qué se trata la santidad. Hemos recibido la gracia de Dios, que es poder para andar según esto, según el propósito por el cual fuimos escogidos. Porque a los que antes conoció, a estos también predestinó para ser hechos a la imagen de Dios, para que Cristo sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, también los justificó, y también los glorificó. Gloria a Dios por eso. No a nosotros, oh Señor. Ore a Dios y dígale, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a ti. Da toda gloria por tu misericordia, por tu verdad, Señor. No nos has dado esa orden imposible, Señor. Tú has hecho posible lo imposible. ¿Quién podría ser salvo, Señor, si no fuera por ti? ¿Quién podría ser considerado santo si no fuese por ti, Señor? Tú nos llamas pues a ser santos. Pero eso tiene una base, Señor, que tú eres santo. Y tu Santo Espíritu mora en nosotros, Señor. Revelándonos toda la verdad, produciendo en nosotros convicción de pecado, de justicia, de juicio, para arrepentimiento, Señor. Para no encubrir nuestros pecados, sino para confesarlos y alcanzar tu misericordia, Señor, por tu buena voluntad. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por esta exhortación que hoy recibimos, Señor, y que recibimos con confianza en ti, Señor, descansando en ti, no cargando nuestros corazones de obras vacías, sino reposando, Señor, en tu gracia, entendiendo que somos capaces de andar como tú anduviste, Señor, pero que es por causa tuya, Señor. No es por mí, es por ti, Señor. No se trata de mí, se trata de ti en mí, Señor. Gracias, Padre, porque has hecho así perecer el viejo hombre de pecado, Señor, que ha muerto. Y ahora, Señor, me has dado vida, nos has dado vida.
por la fe, por ese don maravilloso, Señor, que nos has concedido, porque nos has dado también arrepentimiento para vida y para vida eterna, permanente en ti, Señor. Gracias, Padre. Asumimos esta exhortación y este llamado, Señor, no a tener cuidado de las cosas que se palpan o se comen o se beben, sino a guardar nuestros corazones para ti, Señor. Hoy recordamos que para eso, justamente para eso, tú nos salvaste, Señor. Gracias, pues. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Gracias, Padre. Vamos a cantar al Cordero de Dios. Dice su palabra que los 4 seres vivientes tienen cada uno 6 alas alrededor, y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban de día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Cantemos al Cordero que es santo. Cordero Santo, 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 Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en su trono está. digno es Él, Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en su trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación le canta, le damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Tú eres digno, Señor, Santo y digno, por siempre y siempre, Señor. Señor, así como aquellos seres vivientes daban gloria y honra y acción de gracia al que estaba sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, postrándose delante del que está sentado en el trono, adorándole por los siglos de los siglos, echando sus coronas delante de ti, diciendo: Señor, tú eres digno de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Señor, ese es un ensayo de aquello, Señor, que estaremos proclamando por toda la eternidad, Señor, y se decían los unos a los otros: Santo, Santo, Santo. Qué poderoso. Aquí nos dice que le decían a Dios: Santo, Santo, Santo. Dios sabe quién es Él.
Dice que se miraban los unos a los otros y se decían: santo, santo, santo. Es decir, es apartado, Él es fuera de lo común, Él es más grande de lo que nosotros pensamos. Es algo nuevo que ellos veían vez tras vez y se decían los unos a los otros: santo, santo, santo. Eso es un asombro de la gloria de Dios. Eso es una de las cosas que nosotros debemos practicar como iglesia. El wow, el asombro por la santidad de Dios. Qué inmenso es Él, qué poderoso es Él, qué grande es Él, qué inescrutable es Él. Eso quiere decir santo, 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 apartado, muy diferente a mí. Es algo que no se parece a mí. Se decían los unos a los otros: santo, santo, santo. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Tu creación te canta a ti, Señor. La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre, iglesia. Y santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Tus hijos redimidos cantan y la creación canta y damos gloria a Él. Y tú eres digno por siempre y siempre. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Amén. Tú eres digno, Señor. Tu iglesia te canta a ti, Señor, sabiendo que hemos sido lavados, comprados, redimidos y estamos siendo santificados por ti, Señor, día tras día. Mientras más nos acercamos a ti, más vemos nuestra condición. Y dice tu palabra, Señor, que somos transformados de gloria en gloria, de poder en poder, Señor, según miramos tu rostro. Señor, ayúdanos a mirar tu rostro, cada uno de nosotros en este lugar. Y que al terminar esta enseñanza, recordemos, Señor, cuando veamos nuestra miseria, cuando veamos cuán sucio de manos somos y cuán santo debe ser, nosotros miremos y corramos a tu cruz una vez más, y allí seamos limpiados, arrepintiéndonos, Señor, de toda maldad, y poder venir con rodillas delante de tu presencia diciéndote: Señor, soy justo por tu sangre, soy salvo por tu sangre, y a ti, Señor, es que yo te debo mi vida. Santifícame en tu sangre día tras día. En Cristo oramos. Amén y amén. Qué bueno, hermanos. Dios es bueno. Gracias, Pastor Héctor. Yo espero que te quede voz para el domingo, ¿no? Sí. Le queda un maratón de 3 prédicas el día domingo. Así que Dios le siga dando fuerza. Yo quiero darle la bienvenida. ¿Cómo te llamas? Humberto y su familia, sus hijos. ¿Sabe de dónde vienen, hermano? Para que se vayan sintiéndose bien pecadores de aquí. Es broma. Él viene de Las Vegas. Viajó 6 horas para estar aquí y escuchar la palabra de Dios. ¿Cuánto viajaron ustedes? Ay, voy al culto hoy. Ay, está lejos, me queda 15 minutos. El hermano viajó 6 horas para poder estar con nosotros. Qué privilegio. Te quedas acá, me dijiste, ¿verdad? Entonces te quedas acá el domingo. Igualmente él va a predicar 3 veces, Pastor Héctor, que si quieres correr el maratón completo, lo puedes correr. Luego seguimos hablando y te damos los detalles. Así que la iglesia le dice: ¿cómo? Bienvenido. Bienvenido, Humberto. Qué bueno que pudiste llegar y llegaron con bien con toda su familia, toda su casa. ¿Están cansados? ¿No? ¿Qué hora es ya? 9:10. La hermana Carmen trajo café y pan. Yo quería, como era viernes, dejar un tiempo de preguntas, pero estamos cansados, ¿verdad? Vamos para otro día. Dicen que sí, pero estamos cansados. Domingo no creo, pero bueno, ya lo dejamos para next time. ¿Está bien?
Dios le bendiga, Dios le guarde, dese un abrazo fuerte en el Señor. Y atrás hay café. Dijo el Salmo 151, ¿usted lo sabe? Lo que dice el Salmo 151. ¿O no? Que sin café es imposible agradar al Señor.